Uno, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal me escuchan? Buen día. Buenos días, profesor, sí se le escucha. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Como podemos ver el día de hoy, tenemos este tema de rentas con el factor de recuperación de capital y también la función de Excel pago. Todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Quisiera que presten atención ahí para ver los distintos procedimientos que vamos a aplicar para desarrollar los problemas que se pudieran presentar con estas rentas. Les adelanto ahí lo siguiente, ¿no? Eh, el nombre parece así bastante extenso, pero en realidad ya estuvimos hablando esto como, como la cuota constante. Anoten en esa expresión, cuota constante, ¿no? Siempre que se hable de la cuota constante, vamos a estar hablando ahí de las rentas con el factor de recuperación de capital. Otra forma de simplificar este nombre bastante amplio, frondoso, es el método francés. También anótenlo, ¿eh? Método francés. Entonces, el método francés está relacionado con la cuota constante, o también llamada cuota fija, o también con las rentas con el factor de recuperación de capital. En términos de Excel, es determinar el pago. ¿Cuánto voy a pagar periódicamente? Mensualmente, quincenalmente, trimestralmente. Ahí el pago que voy a recibir. Y ese pago no es otra cosa que la cuota, ¿no? Entonces vamos avanzando ahí. Bueno, ¿qué tenemos para...? Ahí se fue ya demasiado. ¿Qué pasó aquí? ¿No quiere trabajar esto? A ver, estaba yendo para adelante. Ya, bien. Tenemos entonces las rentas o anualidades con el factor de recuperación de capital. La semana pasada recuerda que estuvimos viendo hasta 6 factores, ¿eh? 6 factores. Por ahora vamos a hablar de uno solo. No vamos a centrar ahí en el factor de recuperación de capital. Pero recordemos ahí que estamos hablando de 6 factores, ¿no? De esos 6 factores, recuerden, en líneas generales, de esos 6 factores, dos nos permitían determinar el valor final, o sea, el monto. Otros dos nos permitían determinar el valor actual, o P, o capital, ¿no? O valor de liquidación. Y dos, nos permitían determinar R. ¿Y qué cosa era R? Renta o anualidad. De forma que tenemos solamente dos fórmulas de determinar directamente, quiero decir, dos fórmulas que nos permiten determinar directamente la renta o anualidad. Escuchen bien, ¿eh? Eh, una forma o una fórmula es utilizando el valor actual o P, que es esta la que vamos a ver, el factor de recuperación de capital. De antemano, entonces ya le digo que un elemento que tenemos que considerar es el capital. ¿Y qué cosa es el capital? El préstamo que vamos a obtener, el préstamo que estamos entregando, un depósito que hacemos en un banco. Ese es como sinónimo de capital. Y la otra fórmula es que parte teniendo el valor final o monto. Eso no lo vamos a ver hoy, pero les estoy adelantando que existe esas dos formas de determinar
directamente una renta o anualidad, ¿no? Entonces, repito, las rentas o anualidades se pueden determinar directamente aplicando, conociendo, ¿no? Conociendo el monto o el capital. En este caso, bien claro dice su nombre, el factor de recuperación de capital se hace partiendo del capital. Debo conocer el capital, si no, no podría, digamos, aplicar este factor de recuperación de capital, sino otros elementos. Entonces, hay formas directas de determinar las rentas con estas dos formas o fórmulas que tenemos. Pero hay otra forma que se puede hacer en forma indirecta también. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la semana. Pero directamente lo podemos hacer de dos formas nada más. Con este factor de recuperación de capital que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, vamos a reiterar ahí con el concepto de renta o anualidad que ya lo vimos la semana pasada, pero que sin embargo querrá pues recordar ahí nuevamente, ¿no? Porque vamos a hablar de renta o anualidades, ¿no? Lo que vamos a determinar es una renta o anualidad, o también llamado cuota, o también llamado pago, ¿no? Eso también anótenlo como sinónimo, renta o anualidad, o cuota, o pago. En términos del Excel, por ejemplo, se llama pago, ¿no? También vamos a reiterar estas 6 fórmulas que mencionamos la semana pasada para ubicar nuestro tema dentro de ese conjunto de factores. ¿Cuál de esos factores vamos a utilizar? Lo vamos a determinar ahí dentro de ese conjunto de factores. Dijimos ya que son 6 factores. De esos 6, 2 sirven para determinar el valor final, 2 para determinar el valor actual y 2 para determinar las rentas, estas rentas. Bueno, luego pasamos a determinar ya el famoso factor de recuperación de capital. Digo famoso porque este es internacional, ¿no? Como acabo de indicar hace ratito, es un método francés que ha trasladado, que ha traspasado fronteras, ¿no? Y se aplica en todo el mundo. Pero antes que continúe, si hay un método francés, ¿por qué no hay método de otros países? También lo hay, también lo hay. En términos de estos factores, también tenemos el, el método alemán, el método alemán, que tiene que ver con la cuota decreciente, que también lo tuvimos comentando ya, pero que no lo habíamos relacionado con el método alemán, ¿no? Y también hay otro método, que es el método americano, ¿no? El método americano o propiamente norteamericano, ¿no? Que está relacionado con la cuota creciente. O sea, todo ahí tenemos esos tres métodos, ¿no? 3 métodos que utilizan formulismos para determinar sus respectivas cuotas. Todos estos modelos que estoy hablando, francés, alemán, norteamericano, o cualquier método que inventen los bancos, ¿no? Porque, ojo, los bancos paran metiéndole números ahí, exponentes, especialmente más que radicales exponentes, ¿no? Porque cada vez que buscan, quieren elevar más el valor de la anualidad. Entonces, puede haber, digamos, métodos por ahí que no son comunes y que son propios de una entidad financiera y que lo tiene ahí como secreto de Estado, ¿no? Eso también vamos a encontrar ahí en la temática financiera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las variables
que utilice este factor de recuperación de capital, ¿no? Ya uno ya adelanté, ¿no? Ya dije hace ratito que este partía de P, o también llamado valor actual, ¿no? Valor actual, ¿no? Y que en buena cuenta son los préstamos que podemos obtener de un banco o préstamos que nosotros mismos podemos hacer a trabajadores de nuestra empresa, a directivos de nuestra empresa o a otras empresas, etcétera, ¿no? Los préstamos, sinónimos, pero también van a ser depósitos que nosotros podemos, por ejemplo, hay personas que tienen, digamos, como filosofía, por ejemplo, depositar en un banco una cantidad específica, una cantidad constante en forma mensual. O sea, se han hecho ahí como filosofía de vida, por decir, depositar 100 soles mensual al banco. Y ahí están con sus 100 soles y 100 soles cada mes. Eso también podría ser considerado como una anualidad. Otro factor, naturalmente, aquí es la tasa, ¿no? La tasa. Sin la tasa no podemos trabajar, ¿no? La tasa. Y ojo esto, y atentos con esta tasa, porque esta tasa puede estar dada en valores nominales o valores efectivos o compuestos. Cuando es una tasa nominal, esta generalmente es anual. Siempre esa tasa nominal es anual. Para convertirlo a tasa mensual, simplemente se divide, ¿no? La tasa anual, por ejemplo, me dicen tasa anual 24%, pero lo cálculo debo hacerlo mensual. Entonces, 24 entre 12 y ya tengo ahí la tasa nominal mensual de 2% y se acabó. Ahora, la tasa efectiva nos pueden dar en forma anual, pero si los cálculos tenemos que hacerlo mensual, tenemos que convertir. Aquí tenemos que convertir. Y para eso ya le hemos enseñado ahí una formulita, que ahora lo vamos a reiterar también. Repito, si nos dan una tasa efectiva anual, tenemos que convertirlo a la frecuencia correspondiente. Si la frecuencia es mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o diario o semanal, cualquiera que fuera, digamos, la frecuencia periódica de tiempo, es factible de convertir utilizando la formulita correspondiente. Bien, bien. Entonces, ¿qué falta acá? Falta el tiempo, ¿no? El tiempo, que es el otro, la otra variable. Estoy simplemente adelantando para que nos sintonicemos en el tema, ¿no? Ustedes vienen de un largo fin de semana. ¿Qué cosas habrán hecho en sentido positivo, ¿no? Aparte de estudiar, quiero decir, ¿no? Aparte de estudiar, de repente se han ido de paseo o han estado por ahí con sus amigos, amistades, ahora que ya la gente se está soltando, ¿no? Por ahí de repente han estado en una rumba, como dicen, ¿no? Bien, bien, entonces los estamos sintonizando. Entonces, este factor de recuperación de capital tiene que trabajar con estas variables, con el valor actual, con la tasa correspondiente y el tiempo. No necesita más, ¿eh? No necesita más, no necesita más. Para este factor, ¿eh? Cuando hablemos del otro factor que utiliza, digamos, el monto, ya, ya será pues necesario ahí, ya no queremos ahí el valor actual, sino más bien el valor final. Pero por ahora, estos son los elementos que necesitamos. Si nos dan esos tres elementos, aplicamos el factor de recuperación de capital y determinamos la cuota. Solamente determinamos la cuota. Y en base a esa cuota tenemos que
tenemos que determinar la tabla del servicio de la deuda o tabla de amortizaciones, ¿no? Más o menos le voy contando aquí cuál es la secuencia. Por ejemplo, generalmente nos van a dar una tasa anual. Generalmente nos van a dar una tasa efectiva anual. Entonces, primero va a ser convertir la tasa efectiva y esa rayita de ahí está más, convertir la tasa efectiva anual en la tasa efectiva mensual, que es lo común, lo general. Generalmente esto se va a convertir a meses. O sea, ese va a ser el primer paso de todo esto, ¿no? Ahora, si ya te dan la tasa efectiva mensual, ya pues obvias este cálculo, porque ya está hecho, ¿no? Dos, va a ser determinar la cuota, determinar la cuota, o determinar R es cuota, R es cuota, es pago, ¿no? Es anualidad, ¿no? Determinar R o anualidad. A esta R le ponen varios nombres, ¿no? Varios nombres que lo vamos a ir viendo también para que no se confundan. En el Excel ya dije que esto es pago. Esta es la famosa función pago. Entonces, ahí tenemos ya dos pasos que nos va a llevar a hacer este trabajo que nos toca el día de hoy. Y tres es formular, ¿no? Formular esto que hemos dicho hace ratito, formular la tabla del servicio de la deuda. La tabla del servicio de la deuda. Formular la tabla de servicio de la deuda, o también llamada tabla de amortizaciones también. Tienen así, hay que estar atento porque se habla aquí de varios sinónimos, como podrán ver, ¿no? Cuando entendemos los sinónimos, nos ubicamos bien en el terreno, ¿no? Y entonces, porque si no, podemos estar confundidos con otro. Y por eso les pido que anoten, ¿eh? Que anoten estos puntos. Y cuatro, también va a haber un punto 4 acá. Un punto 4 y ahí se va a cerrar el asunto. En este punto 4 va a ser ya trabajar internamente. Internamente, por ejemplo, podemos ir trabajar, ya podemos trabajar dentro de la tabla. Como por ejemplo, me pueden preguntar cuánto voy a pagar de interés entre la cuota 10 y la cuota 15. O me pueden preguntar cuánto voy a amortizar entre la cuota 5 y la cuota 8. También ya podemos trabajar internamente dentro de la tabla, ¿no? O también podemos trabajar otra cosa, ¿no? Podemos recalcular, ¿no? Si ya determiné la cuota, sabiendo la cuota, puedo recalcular esto que está aquí arriba, puedo recalcular P. Sabiendo la cuota, puedo recalcular P. Sabiendo la cuota, puedo recalcular la tasa. Sabiendo la cuota, puedo recalcular el tiempo. Incluso, miren, sabiendo la cuota y sabiendo P y sabiendo los intereses que voy a pagar, puedo calcular S en forma indirecta. O sea, ya puedo hacer distintos cálculos. Por eso hemos puesto aquí, podemos hacer distintos trabajos a la interna de los cálculos que hemos determinado. Pueden aparecer distintas situaciones que eventualmente nos pudieran pedir y podemos hacerlo de los datos que hemos determinado, ¿no? Eso como adelanto. Entonces, aquí este factor de recuperación de capital, su fórmula general, miren, la fórmula general como adelanto es R, porque vamos a determinar R, es igual a P.
porque hemos dicho esto que parte de P. Y esto multiplicado por el factor. Aquí entra el factor de recuperación de capital. P se multiplica por el factor de recuperación de capital y determino R. Nada más. Así de fácil. Eso que lo podemos hacer mecánicamente, lo hace el Excel muy, muy rápidamente, porque ya está configurado para eso. Y ahora, ¿qué cosa es este factor? Bueno, eso es lo que vamos a ver, que este factor solamente va a tener, digamos, un divisor, perdón, un dividendo, ¿no? Acá va a tener un dividendo y también un divisor. Y eso es lo que vamos a ir viendo ya en detalle. Bien, bien, sigo. Aplicaciones, ¿no? Ya ahí debemos ver distintas aplicaciones que he realizado yo, que realizan los colegas con sus trabajos, que vamos a realizar junto con ustedes, etcétera, ¿no? Luego vamos a ver esa función pago en Excel, ¿no? Determinar este factor, este factor es simplemente colocar los datos en una calculadora, generalmente calculadora, porque aquí hay que, lo podemos también utilizar el celular, pero hacerlo por partes, ¿no? El celular, la calculadora científica, lo acabo de ver, no tiene tanto mecanismo como para facilitar el trabajo, ¿no? Y entonces tenemos que utilizar por lo general una calculadora, ¿no? Y calculadora científica, ¿no? Porque cualquier calculadora que suma y resta tampoco, no facilita ese trabajo, ¿no? Entonces, para aplicar esto, tenemos que utilizar la calculadora. Pero luego vamos a ver que en la calculadora no va a llevar un tiempito ahí, un tiempito colocar los datos en la calculadora. Este dato P, este dato P y este dato que vamos a multiplicar como el factor de recuperación de capital, ¿no? Y que internamente tiene exponentes y por ahí un poco que dificulta el asunto, ¿no? Pero luego tenemos que todo eso se facilita, pues se facilita aquí, mire, con esto, ¿no? Con la función pago del Excel, ¿no? Usted le ingresa los datos que pide el Excel y el Excel le saca ahí en menos de 10 segundos. Ya, pum, pam, ¡ran! Está, digamos, ahí determinado la famosa cuota. El asunto es que, el asunto es que uno debería comprobar, ¿no? Comprobar eh, la cuota determinada mecánicamente con mi calculadora y la cuota determinada con Excel, que debería ser lo mismo o estar bastante cercana. Podría diferenciarse en decimales y no más, pero van a estar bastante cercanos, ¿no? También tenemos ahí en el Excel el número de periodo, NPER, es la función de número de periodos, ¿no? Es decir, el plazo, el tiempo, ¿no? El tiempo que nos permite determinar esta función. Luego tenemos ahí la asignación de trabajo, que ya está listo, esperándolos ahí. Incluso también, hablando de trabajo, tenemos ahí una tarea, una tarea y un foro, ¿no? Dos, dos aspectos. La tarea para el aspecto práctico, ¿no? Y el foro para el aspecto teórico, ¿no? Para investigar, averiguar, analizar los puntos que estamos viendo, ¿no? Como siempre por acá termina la clase siempre con la conclusión del tema, lo tenemos ya ahí, y la invitación para que apliquen ustedes la bibliografía correspondiente. Bien, bien, entonces solamente en este caso estoy presentando lo que vamos a hacer, haciendo algunos apuntes ahí como para ir, digamos, amenizando el, el tema que tenemos hoy, ¿no? Y, y los objetivos, ¿cuáles son?
Bueno, naturalmente va a ser llegar a comprender todo esto, ¿no? Y para eso, por ejemplo, eh, tenemos que aprender, digamos, a definir la renta o anualidad, o entender o comprender la importancia que tiene esto en el marco de las finanzas empresariales. Luego, identificar los factores, determinar la renta con el factor de recuperación de capital, analizar cada una de las variables de las rentas, de la renta, ¿no? De la renta con el factor de recuperación de capital, analizar, analizar la frondosidad de la fórmula y la facilidad, digamos, que nos da el Excel, como ya hemos dicho, y así todo lo que corresponde, digamos, todo el temario, tenemos que conocerlo, comprenderlo, analizarlo, resolverlo. Ese es todo el asunto que tenemos que hacer el día de hoy, no mañana, no la otra semana, hoy. Hoy tenemos que hacer todo eso, ¿no? Muy bien. Y nos vamos, ¿eh? Vamos a ver esto, mire que he anotado por acá, que dice, miren, rentas, ya es un nombre, ¿eh? Rentas o anualidades, ¿no? Y más abajito dice método francés, o también llamado, digamos aquí, cuando hablemos del factor de recuperación de capital, estamos hablando ahí de esto. Y aquí faltó, incluso faltó anotar otros sinónimos. Pero ya que estamos acá, por ejemplo, hemos dicho que aquí hablamos de cuota constante. Tengan en cuenta eso, es lo mismo. No es otra cosa diferente, cuota constante. Estamos hablando aquí de la cuota constante. ¿Qué cosa es constante? Algo que se repite periódicamente. También llamada cuota fija. También se le llama cuota fija porque es la misma. Esta cuota es la misma, digamos, eh, en todos los periodos. También hemos dicho que a esta cuota le llaman pago. Pago. También podemos decir que esto lo que vamos a determinar es igual a la amortización, miren, es igual a la amortización más el interés. También, así en forma general es eso, amortización más interés. La cuota es así. Una cuota siempre va a ser en ese sentido, amortización más interés, ¿no? Y entonces, luego de ver ahí los distintos sinónimos que vamos a utilizar para este caso, nos vamos a ver los detalles, ¿no? Este concepto ya lo presentamos la semana pasada, pero no está de más reiterarlo, ¿no? No está de más reiterarlo. En el sentido, digamos que cuando hablamos, cuando hablamos de cuota, dice que, perdón, se denomina anualidad, ¿no? Porque parte, digamos, de este término. Este es el término antiguo, ¿no? Este es el término antiguo que incluso lo comenté, que antes se trabajaba así, pues, cuando hablo antes, hablo de siglos atrás, ¿no? De siglos atrás. Entonces, hace muchos siglos atrás nació con este término anualidad. Y entonces ha quedado así, ha quedado históricamente con ese término. Y entonces decimos nosotros ya modernamente, se denomina anualidad al conjunto de pagos iguales realizados en intervalos iguales. Cuando hablamos iguales, entonces aquí estamos hablando de la anualidad, pero con factor de recuperación de capital, porque hay pagos que no son iguales. Hay pagos que decrecen y hay pagos que crecen, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí de pagos iguales, de, de una anualidad con el factor de recuperación de capital.
conjunto de pagos iguales, conjunto. Conjunto puede ser, por ejemplo, de un año, pero divididos en meses, 12 pagos. En 20 años, 12 por 2 son 24, 240 pagos, por decir, ¿no? Y así vamos a encontrar, dependiendo, digamos, el plazo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que a la fecha, por ejemplo, hay créditos hipotecarios a 30 años. ¿Cuánto es 30 años? 12 por 3, 36, 360 meses, ¿no? 360 meses que una persona, una familia que compra un departamento, una casa, un terreno, que tendría que pagar a quien le ha vendido, a la inmobiliaria, por ejemplo. Bien, bien. Entonces, luego agrega, dice, aunque no siempre se refiere a periodos anuales de pago, esta es la aclaración, no siempre se refiere a pagos anuales. Se conserva el nombre de anualidad por estar muy arraigado en el tema, ¿no? O sea, así nació y ha permanecido así. Pero ahora aquí estamos hablando de esta anualidad también se representa por A, ¿cierto? Lo hemos dicho. Esta anualidad también se representa por R. Algunos lo presentan por C también. C como sinónimo de cuota. Otro lo representa con pago, como hemos dicho en el caso del Excel, ¿no? O sea, la anualidad va a venir así. Va a venir con estos distintas formas, ¿no? Distintas formas. Pero sí, si nos dice, por ejemplo, A es igual a P y luego acá nos ingresa el factor de recuperación de capital, el factor de recuperación de capital, estoy repitiendo esto para que no se olviden. Entonces estamos hablando de que esta A se está refiriendo a una anualidad, o se está refiriendo a una renta, o se está refiriendo a un pago, o se está refiriendo a una determinada cuota, ¿no? Incluso el término cuota es mucho más común en el mundo de hoy, ¿eh? El término cuota es más utilizada en términos financieros, ¿no? Porque siempre el banco te va a decir, señor cliente, señorita cliente, señora cliente, su cuota va a ser tanto. O nosotros, si le prestamos a un trabajador, ya, te voy a prestar los 5,000 soles que estás pidiendo para que ayudes a tu familia y tu cuota que te vamos a descontar de tu sueldo va a ser tanto. Cuota. Solamente, digamos, a nivel de formulismos, hablamos de esta A nivel de formulismo, ¿no? De esta R, de esta C, de esta palabra, ¿no? Pero en el lenguaje financiero hablamos de cuota, cuota. Nadie te dice R, ¿no? Sino cuota, ¿no? Pero ya el que ha estudiado como ustedes sabe que esta cuota se refiere a una anualidad, esta cuota se refiere a una R que también es anualidad, a una C que también es cuota o anualidad, o esta cuota se refiere a un pago periódico que vamos a realizar a una determinada entidad. Así debemos entenderlo. Mayormente aquí no hay pregunta que hacer, pero si hubiere, cualquier momento me interrumpe, por favor, y lanzan su pregunta respectiva. Vamos con las variables. Esta variable también, ya lo hemos presentado, aquí estamos reiterando, ¿no? Estamos reiterando para que no se olviden, bueno. Una anualidad tiene siempre un plazo, que es tiempo, ¿no? Cuando hablamos aquí del tiempo, estamos hablando de N, ¿no? N, ¿no? Cuando hablamos de pago periódico, estamos hablando de R, ¿no? De R o de A, ¿no? Y la tasa de interés está acá, está acá, ¿no? Más bien aquí se han olvidado de poner P, ¿no?
P. P, que es el punto de partida. Aquí P va a ser el punto de partida, como lo hemos estado presentando, ¿no? P que representa, digamos, al capital, a un préstamo que hemos recibido, hemos entregado, a un depósito que realizamos periódicamente, o a cualquier pago, ¿no? O a cualquier pago, digamos, que hemos realizado y esperamos una renta o interés, ¿no? Por ejemplo, si yo compro un automóvil para alquilarlo, ya, eso es P, ¿no? Si yo compro un departamento para alquilarlo o venderlo, digamos, ya, eso es P, ¿no? Si yo compro un terreno para después revenderlo, eso es P, es un capital que está ahí. El término capital es un desembolso de dinero que se hace por algo, por alguna actividad, ¿no? Esa P, o bien lo vamos a recibir nosotros y nos convertimos en deudores, o bien lo vamos a entregar y nos convertimos en acreedores. No se olviden de esos nombrecitos, ¿no? Deudor, como su nombre se deduce ahí, deudor es el que finalmente debe y tiene que pagar. Acreedor es el que entrega un dinero y que finalmente tiene que cobrar. El acreedor cobra, ¿no? Y ese acreedor, si bien es cierto, generalmente son los bancos para los préstamos, pero también los acreedores podemos ser nosotros, ¿no? Cuando nosotros llevamos al banco nuestro dinero, hacemos la función de acreedor, ¿no? Porque finalmente el banco nos está debiendo a nosotros, ¿no? Y es así. El banco cuando recibe un depósito de nosotros lo considera como un pasivo, como una deuda, ¿no? En cambio, cuando el banco nos entrega un préstamo, lo considera como un activo, como una cuenta por cobrar para el banco, ¿no? Muy parecido pasa, por ejemplo, en esto de las anualidades cuando uno compra bonos, ¿no? Primero, digamos, te pasa, digamos, que cuando uno emite bonos, una empresa que emite bonos, ¿no? Una empresa que emite bonos vende papeles, ¿no? Un bono es un papel financiero, ¿no? Que tiene valor y todo eso, ¿no? Es un título valor, ¿no? Entonces, ese papel alguien te compra, el que compra te da su dinero, 100.000, 200.000 soles, 50.000, 20.000 soles, ¿no? Entonces, yo emisor de bonos, doy un papel, me entregan dinero y ese dinero que me están entregando es como si obtuviera un préstamo. Y entonces comienzo a pagar, en el caso de los bonos, comienzo a pagar la tasa de interés, los intereses, periódicamente. Si hemos fijado pago intereses mensuales, religiosamente tendré que pagar los intereses mes a mes hasta que se cumpla el plazo del bono. Cuando se cumple el plazo del bono, devuelvo el que recibió, me devuelve mi dinero. El que recibió mi dinero me devuelve mi capital. Y entonces al final, ¿qué he recibido yo? Los intereses periódicos y finalmente mi capital. Ya recuperé mi capital. Eh, Podemos decir ahí que eso que acabo de indicar son sinónimos de estos elementos que estamos hablando. Bien, esto del tiempo no vamos a leer lo que dice ahí, sino que vamos a comentar ahí ligeramente en forma general, digamos que es el plazo, ¿no? Es el plazo que tiene una operación de préstamo, ¿no? Una operación de préstamo, por ejemplo. O esos depósitos que estuve mencionando que podemos hacer mensualmente, quincenalmente, ¿no? Hay gente que tiene como filosofía de vida ahorrar, por ejemplo, y ahorra quincenalmente, mensualmente, eh, internamente, tiene ahí una caja fuerte y va guardando, por decir, ¿no? O lo lleva al banco y va ganando sus intereses, ¿no? Y así ha hecho su vida. Pero lo más común de esto es que se apliquen los préstamos, ¿no? En los préstamos que obtenemos de los bancos.
Pero no solamente los bancos, ¿no? Cuando hablamos en términos financieros, podemos ir a un banco. Escuchen, un banco, una financiera, una caja de ahorros, perdón, una caja, ¿cómo se llama? Caja municipal de ahorro y crédito, CEMAC, una caja de ahorro y crédito. También aparece por aquí caja de ahorro popular, caja de ahorro popular. También aparece por acá la EdPymes. Anoten ese nombrecito, EdPymes. Ahí, EdPymes. Y tenemos ahí todas estas entidades que eventualmente nos podrían dar un crédito. Claro, lo más común es que es la utilización de los bancos, ¿no? Pero no solamente los bancos, tenemos otras entidades ahí, ¿no? Muy bien. Eh, esta R, esta R es la anualidad, ¿no? Esta R es la anualidad que vamos a determinar, ¿no? Cuando yo digo R es igual a P, nuevamente, miren, a P por el factor de recuperación de capital, esa es la formulita que voy a aplicar para determinar esta famosa R, o también llamada E, o también llamada cuota, o también llamada pago, ¿no? Ahí está entonces R. ¿Qué cosa es R? Es el importe de cada una de las cuotas. Cada una de las cuotas que voy a pagar. O como dice acá, mire, dice, es el importe o valor de cada uno de los pagos. Pagos, ¿ah? Pagos como sinónimo de cuota. O depósitos que podamos hacer, ¿no? O retiros que podamos hacer también. Son sinónimos que aparecen ahí, ¿no? En la tasa, recuerde que aquí en la tasa, cuando hablamos de I, es que estamos hablando de tanto por uno, tanto por uno. Pero también podríamos aplicar el tanto por ciento, ¿no? Ya depende de cómo uno está acostumbrado a terminar su cálculo, ¿no? Por lo general, las fórmulas están en tanto por uno. ¿Para qué? Para agilizar los cálculos, ¿no? Cuando está de tanto por uno, ya está dividido entre 100. Cuando digo yo, por ejemplo, así miren, cuando digo 3%, tengo 3%. Este 3%, ¿a cuánto equivale tanto por uno? Lo divido entre 100, ¿no? Y automáticamente tengo 0.03. Y ya está. Luego tengo, por decir, 90. Tengo 90%, ¿no? 90%, por decir un ejemplo, ¿no? Esto convertido en tanto por uno sería 0.90. Eso incluso ya no necesitamos dividirlo, ¿no? Sino mentalmente lo podemos sacar, ¿no? Mentalmente, ¿no? Y entonces aquí vamos a trabajar entonces la tasa en tanto por uno, ¿no? Pero también le dije que hace rato que tuviera en cuenta que cuando hablamos de esta tasa podría estar en términos nominales o efectivos. Miren, este nominal es cuando nos dan en finanzas se representa por la tasa, por la letra J. Cuando nos dicen J igual, por decir 40%. Cuando nos dicen J igual 40%, nos están diciendo que esa tasa es nominal y que ese 40%, aunque no te digan que es anual, se sobreentiende que es anual. ¿Por qué? Porque la tasa nominal se da en términos así anualizados, ¿no? Se sobreentiende que ese 40%, aunque no te digan que es anual. En cambio, esto de efectivo lo vamos a representar por I. Aquí estamos hablando de I, ¿no? Y generalmente aquí, por ejemplo,
Si este mismo 40 lo representamos en tasa efectiva, sería 0.40, ¿no? 0.40. Y ya está. O si quieres, también esto podría ser solamente 0.4. Y ya está. Es lo mismo. Es lo mismo. 40% o 0.40 o 0.4, ¿no? Bien, bien. Entonces, esto lo estamos recordando. Esto ya lo hemos visto. Simplemente estamos sintonizándonos en el tema para arrancar con lo que compete el día de hoy, ¿no? Bueno, tenemos ahí la representación también, esto que vimos la semana pasada. Esto también ya lo vimos, ¿ah? Pero esto ayuda, digamos, a entender gráficamente cómo funciona esto, los tipos de anualidades, ¿no? La semana pasada indicamos que había hasta cuatro formas de ver las anualidades. Y dentro de cada una de esas había hasta 2 o 3 tipos de anualidades, que al final todas le dije que eran iguales, simplemente que cambiaba los nombres y los puntos de vista, ¿no? Entonces, en términos financieros, esta es la nomenclatura más común utilizada. Cuando hablamos de anualidades vencidas, anualidades anticipadas y anualidades diferidas. ¿Qué cosa es una anualidad vencida? Como su nombre lo indica, es que se paga al final o cuando vence el plazo, ¿no? Por ejemplo, si estos son meses, aquí en A, si esto es el mes 1, este es el mes 2, este es el mes 3, este es el mes 4, este es el mes 5, quiere decir que tengo que pagar 100 soles, 100 soles mensual por un crédito que me han dado, ¿no? Por un capital que me han dado. Y entonces yo lo realizo al fin del primer periodo, al final, o cuando vence el segundo periodo, cuando vence el tercer periodo, cuando vence el cuarto, y cuando vence el quinto, y asunto arreglado. Y podemos ver que, a diferencia de la anterior, la anualidad anticipada quiere decir que estás pagando antes que vence el plazo. Y por eso que aquí tenemos el periodo cero. En el periodo cero ya comienzo a pagar. De arranque, digamos, me dan el crédito y me están recortando ahí la primera renta, la primera anualidad, la primera cuota de arranque, ¿no? Lo que quiere decir que aquí, en este tipo de anualidad anticipada, en 4 periodos, ya terminé, digamos, ya terminé de pagar el crédito que me han dado para 5 meses. O sea, el crédito me han dado para 5 meses, pero con anualidad anticipada lo voy a pagar en 4, ¿no? En el otro caso, ¿no? En el otro caso, tenemos aquí la anualidad diferida, ¿no? Diferida quiere decir que te están trasladando o postergando la devolución del préstamo que te han dado, ¿no? No pagas en el periodo cero, no pagas al vencimiento del periodo 1, no pagas al vencimiento del periodo 2, sino recién lo haces en el periodo 3, al final del periodo 3, al final del periodo 3. Esto debe entenderse como que estos 2 periodos te están dando como diferimiento, te están difiriendo por 60 días, te están difiriendo 60 días tu crédito. De modo, digamos que al vencimiento del tercer mes ya comienzas
comienzas a pagar tus 100 soles. De modo que en la primera anualidad termino pagando en 5 meses. Acá lo pago, el crédito que me han dado lo pago en 5 meses. Con la anualidad anticipada lo pago solamente en 4 meses, pero en la anualidad diferida lo voy a terminar de pagar en 7 meses. En 7 meses. Considerando, digamos, el diferimiento en los periodos iniciales. Ahora, este diferimiento podría ser, como ya lo comenté la semana pasada, podría ser de 60, 30 días, 90 días, ¿no? Etcétera. O también puede ser de otra manera, ¿no? Mire, te difieren acá, pero acá, cuando hablamos de estos 100, cuando hablamos de estos 100, está contenida la amortización. Anoten ahí, aquí contiene la amortización y también el interés. Hay dos conceptos en esos 100. Y en cada 100, ¿no? En cada 100 hay amortización e interés para para los tres tipos, de anualidades. Hay amortización. ¿Qué cosa es esta amortización? Es una parte del capital. Parte del capital. Cuando yo pago una cuota, estoy pagando parte del capital. Si me dieron 10,000 y pago 1,000, quiere decir que estoy pagando la 10ª parte del capital más los intereses, que sería, por decir, 10,100, perdón, 1,100 tendría que pagar, más o menos, si fueran los intereses así, de esa manera. Pero siempre, digamos que en una cuota hay amortización e interés. Y eso lo hemos visto ¿dónde? Aquí, en esta tablita que lo voy a graficar aquí. Mire, tenemos esta tabla y que lo vamos a ver de aquí bastante, bastante. Por ejemplo, aquí tenemos los periodos, que puede ser los meses, ¿no? Aquí tenemos los periodos o meses. Y tenemos ahí el mes 1, el mes 2, el mes 3 y todos los meses que pudieran haber hacia abajo, ¿no? Luego por acá tenemos, por ejemplo, aquí la deuda. Tenemos la deuda. Por acá aparece el interés. Por acá aparece la amortización. Miren, ahí está, apareció amortización, ¿no? Ahí está, amortización. Y aquí aparece la cuota. Aquí aparece la cuota. Y entonces la cuota va a ser, si esta amortización, por ejemplo, es 10 y acá es 1, la cuota va a ser, obviamente, va a ser 11. Y así sucesivamente, ¿no? Y este capital, la deuda, podría ser, se me ocurre, 100 soles, ¿no? Que lo voy a pagar en algunos meses que están hacia abajo. Por eso le digo que aquí entonces voy a pagar 10, 10 y así hasta terminar, hasta completar estos 100, ¿no? Hasta completar estos 100. O sea, al final acá, al final estos 100 tienen que repetirse acá. Si me dan un préstamo de 100, ¿cuánto debo amortizar al final? 100. Si me dan un préstamo de 20,000, ¿cuánto debo amortizar al final? 20,000. Si me dan un préstamo de 100,000, ¿cuánto debo amortizar? Repito, amortizar al final. Igual los 100,000 soles. ¿Por qué? Porque esa amortización es la devolución del capital, como hemos dicho. Acá está, parte del capital. Esto 10 es parte del capital que estoy devolviendo. Este otro 10 es parte del capital que estoy devolviendo. Estos otros 10 y así sucesivamente. Ay, ahí
estoy devolviendo el capital correspondiente, ¿no? Tengan en cuenta todo esto, miren, esta asignatura no es un relleno para su especialidad, por si acaso. Esta asignatura es mucho más importante que las propias asignaturas de carrera. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy todo es dinero, todo es finanzas, todo se mueve por dinero. Cuando ustedes quieran hacer algo en la empresa donde trabajan o en su empresa, tienen que hacerlo pensando en dinero. ¿Quieren contratar más personal? Dinero. ¿Quieren comprar materias primas? Dinero. ¿Quieren comprar mercaderías? Dinero. ¿Quieren obtener un préstamo de un banco? Van a recibir dinero, ¿no? Ustedes quieren hacer un determinado producto, dinero. Quieren sumar otro producto, dinero. Quieren incursionar en el mercado local, dinero. En el mercado provincial, dinero. En el mercado regional, dinero. En el mercado nacional, dinero. En el mercado internacional, dinero, dinero. Quieren hacer una campaña de marketing, dinero. Todo se mueve con el dinero. Y el dinero, ¿cómo le va a llegar? Con estas cuotas que estamos viendo acá, con estas, cualesquiera que sea su forma, va a llegar con esta forma. Entonces, no lo vean, digamos, como un relleno de su carrera. Esto le va a dar, estos cálculos les va a dar de comer a ustedes. Estos cálculos les va a permitir ganar. Y si hacen malos cálculos, también le va a permitir perder, ¿no? Entonces, por eso que hay que sintonizarse en el tema y entender, digamos, que cuando hablamos de estos 100 es dinero que más tarde o más temprano ustedes van a tener que recibir y tener que pagarlo. Y estas anualidades, incluso estas anualidades, ustedes ya lo están aplicando cuando pagan su pensión de enseñanza, de su pensión de la universidad, están cumpliendo, digamos, con estas anualidades. Cuando de repente en el barrio van a pagarle a la casera la semana, la quincena que le deben, igualmente estamos aplicando esto. O, o cuando pagamos la luz, el agua, el teléfono, ¿no? El artefacto, cualquier cosa que hemos tenido a plazos, estamos cumpliendo con estas anualidades. Estamos aplicando estas anualidades. De modo que esto no es nada, digamos, raro ni que estamos inventando aquí para matar el tiempo de ninguna manera, sino que esto se va a cumplir en sus actividades, ¿no? Otra forma de ver, digamos, de ver las anualidades aquí, esto, por ejemplo, este cuadrito, aquí estamos hablando ya de un tipo de la cuota, por ejemplo, tenemos aquí 6 cuotas de 500, 6 cuotas de 500 cada una, ¿no? Estos 500 va a salir de esta forma, de esta fórmula, aquí de R igual a P y otra vez este corchete que hemos estado por ahí redundando, ¿no? Por el factor de recuperación de capital. Estos 500, cada uno de estos 500 va a salir de acá, de acá. Sale cada uno de estos 500. De ahí, todos los 500 que están ahí van a salir, digamos, de esa fórmula, ¿no? ¿Cómo apareció esos 500? Con esa formulita. Ahora, si nosotros vemos también aquí, podemos ver que esta es una anualidad vencida, ¿no? Este es un tipo de anualidad vencida, porque estoy pagando al vencimiento del periodo 1, al vencimiento del periodo 2 y así sucesivamente al vencimiento del periodo 6, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera, digamos, comenzado a pagar de cero acá, desde acá? Entonces sería una anualidad anticipada, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si hubiera, digamos, en este caso, hubiera comenzado a pagar recién a partir de este periodo? Y este periodo me han dado de gracia.
Así le llaman periodo de gracia. Periodo de gracia. Periodo de gracia o periodo de favor que te pueden dar, digamos. Si tienes un negocio nuevo, te pueden diferir tu cuota por 30 días, 60 días, 90 días, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien. Entonces, en la parte inferior vemos ahí otra forma de clasificar las anualidades, ¿no? Y nos dice que lo podemos clasificar por el tiempo, por los intereses que nos facilitan o nos hacen pagar, por el tipo de pago que vamos a realizar. Este, este es el más utilizado, el más utilizado, por el tipo de pago. Y también por la forma, digamos, cómo, cómo se lleva a cabo el pago correspondiente. Tenemos aquí una cuarta forma de clasificar las anualidades. Pero entonces, como quiera que se clasifiquen las anualidades, el asunto es que vamos a hacer un cálculo. De todas maneras, se clasifique por el tiempo, se clasifique por los intereses, se clasifique por los pagos, se clasifique por la iniciación, por cualquiera de estas formas, finalmente tenemos que hacer un cálculo para determinar estos 500, ¿no? Esos 500, que en este caso estamos hablando de cuota fija. En este caso, cuando utilizamos el factor de recuperación de capital, hablamos de esto, ¿no? De esta cuota fija, ¿no? Porque hemos dicho que también hay otras cuotas decrecientes, crecientes y otro tipo de cuotas, ¿no? Pero en este caso, cuando son iguales, es la cuota constante o fija, ¿no? Y eso solamente se obtiene con el factor de recuperación de capital. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a ver. Pero vamos a preguntarle a ustedes, ya que estamos aquí en este cuadrito, vamos a preguntarle ahí algunos detalles, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando utilizo la letra R, ¿qué cosa voy a determinar? La renta, profesor. Renta, Una renta, Renta, anualidad, Renta, anualidad, profesor. pago, pago, correcto. Cuota, no han dicho cuota. cuota. Cuota, claro. No se olvide que incluso es lo más común utilizar la cuota, es lo más común, ¿no? ¿Cuánto es tu cuota? ¿Cuánto quieres pagar de cuota? Tu cuota es tanto, ¿no? Tú debes pagar esta cuota, ¿no? No has pagado la cuota, paga la cuota, ¿no? Así, esa es la jerga, digamos, más común, ¿no? Ahora, otra preguntita. Eh, eh, ¿Qué tipo de factor voy a utilizar para aplicar, eh, para aplicar la cuota constante? Factor de recuperación de capital, profesor. Muy bien, excelente, excelente. Efectivamente. E igualmente para el resto de alumnos, por favor, anoten ahí. eh, eh, a este tipo de cuota constante o fija, solamente vamos a utilizar ese factor, factor de recuperación de capital. Factor de recuperación de capital. Ahora viene lo siguiente. Eh, ¿qué variables qué variables necesito para determinar la cuota constante en este caso? Tiempo. La principal o el capital por Claro. el factor de recuperación de capital, profesor. Eso que dice usted al final, que ha dicho la señorita al final, eso digamos en forma abreviada, ¿no? El capital por el factor de recuperación de capital. Pero antes ahí habló otra señorita, dijo tiempo, Préstamo, Tie- tiempo, pago tie- periódico y la tasa de intereses. claro, ya en detalle, digamos, sería ahí la tasa y el tiempo, ¿no? Que están dentro del factor de recuperación de capital. Entonces, podemos, de- podemos, de- podemos, de- podemos identificar estas variables, una forma general, ¿no? Una forma general sería lo que dijo la señorita ahí, P
por el factor de recuperación de capital. Ahí está. Y es cierto, totalmente cierto, totalmente cierto. Pero luego viene la forma específica, ¿no? La forma específica. La forma específica sería, digamos, que voy a utilizar P y dentro de esto vamos a encontrar, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar Tiempo. la tasa y el tiempo, ¿no? La tasa y el tiempo. Finalmente lo que estamos aplicando es todo eso, todo eso, todos esos elementos. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, ¿qué más? Ahora, cuando voy a pagar una cuota adelantada, ¿desde qué periodo comienzo a pagar? Periodo 0. Ah, muy bien, Pero- gracias. Y cuando voy a pagar una cuota vencida, ¿desde qué periodo? 1. Del Uno. periodo no, finales. 1, al final de cada periodo, en todo caso, del periodo 1, el periodo 2, el periodo 3. Y cuando tengo, por ejemplo, cuando tengo un diferimiento de 60 días, ¿desde qué periodo voy a pagar? Periodo 3. Número tres. Ajá, correcto, que es el caso anterior que acá hemos presentado, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, veo que están atentos ahí, les agradezco ahí y seguimos con esto, seguimos. Bien, vamos a ver, recortar un ratito eso de los factores, ¿no? Esto ya lo vimos la semana pasada. Miren, el factor de recuperación de capital lo tenemos acá. Este es el factor de recuperación de capital. Un ratito ahí está fallando esto. A ver, ya. Primero, digamos, tenemos ahí, miren, nos habla ahí factor de capitalización, ¿no? Cuando hablamos de factores de capitalización, tenemos solamente esto. Y esto es utilizado para determinar ese, el monto. Por eso dice capitalización, de que voy a sumar intereses. Eso también lo dijimos eh, la semana pasada. 2, factor de actualización. Cuando hablo del factor de actualización, es este es el factor de actualización, ¿no? Y cuando voy a determinar el factor de actualización, en realidad voy a determinar P o valor actual. Y en este caso, resto intereses, ¿no? Pero luego aparecen otros factores, como este que dice factor de agrupamiento al futuro, ¿no? Factor de agrupamiento al futuro. Cuando habla, digamos, factor de agrupamiento al futuro, en realidad me está diciendo que voy a determinar ese. En el otro lado, 4, factor de distribución de un valor futuro, ¿no? Factor de distribución de un valor futuro, ¿no? En este caso, eh, aquí estoy en un error, Aquí, en este caso, último 4, es lo que voy a determinar el valor final, como dice aquí, ese, ¿no? Y más bien acá es donde voy a determinar A. Voy a determinar A. Y entonces, los dos últimos que tenemos ahí, es para determinar R. Con estos dos voy a determinar R. Con esos dos voy a determinar R, ¿no? Pero verán que son fórmulas distintas, ¿no? Parecen las fórmulas similares, pero son fórmulas distintas, ¿no? Y entonces, generalmente en finanzas trabajamos ahí con estos 6 factores, ¿no? Con estos 6 factores. El factor es solamente este dato, ¿no? Este dato es el factor, ¿no? Este es el factor. Pero a ese factor hay que multiplicarlo por otros elementos, ¿no? Como S o R, ¿no? Y, 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 y ya determinamos algún dato. El factor por sí solo no te ayuda a determinar nada, ¿no? El factor simplemente va a trabajar con otro elemento, ¿no? Con otro elemento para, digamos, determinar eh, una anualidad, por ejemplo, para determinar P, para determinar S, para determinar R, como lo estamos indicando, ¿no? Bueno, estos factores
están así, son factores que fueron creados hace mucho tiempo y que se aplican en todo el mundo. Ustedes pueden revisar todos los libros de finanzas y van a estar hablando sobre estos factores y los cálculos que se hacen con estos, ¿no? Otra forma de ver estos factores. Es la misma, pero otra forma de ver, ¿no? Por ejemplo, acá, en el primero me dice que este es el factor de capitalización. Y acá me dice que voy a determinar S. Mire, clarito me dice ahí S. Pero para determinar S necesito P. A P es que voy a multiplicar por este factor, ¿no? A P voy a determinar por ese factor. Igualmente, por ejemplo, si necesito determinar el factor de actualización o necesito aplicar el factor de actualización, ¿no? En realidad voy a determinar P, como ya le decía, ¿no? Pero estoy partiendo de S. A S lo estoy multiplicando por el factor correspondiente. Luego tenemos ahí el factor de agrupamiento, como dice acá, que me permite determinar S. Perdón, hay factor de agrupamiento al futuro, ¿no? Al futuro. Si hablamos de futuro, como lo había dicho antes, y creo que me equivoqué más bien en la segunda oportunidad que dije me equivoqué, porque el factor de agrupamiento a futuro es determinar S, ¿no? Es determinar S, ¿no? Pero utilizando R. Si yo conozco R, puedo multiplicar por este factor y llegar a determinar S, ¿no? Ahora, nosotros tenemos aquí el otro factor de distribución de un valor futuro. Factor de distribución de un valor futuro, ¿no? Quiere decir que conozco el valor futuro, que es ese, ¿no? Lo multiplico por el factor correspondiente ahí y determino R. Esta es otra forma de determinar la famosa R, partiendo del valor futuro o monto, ¿no? Que no es el que estamos viendo nosotros, ¿no? Lo que estamos nosotros viendo es este de acá. Más bien, esta R es la que estamos viendo nosotros en este momento, donde este es el factor de recuperación de capital, como ya hemos dicho, de modo que en este caso necesito P, y ahí está P, y a esa P lo multiplicamos por este factor, ahí, que es este que está acá, y determinamos la famosa R, ¿no? Y en la gráfica podemos ver ahí que si determino R, que puede ser 1000, otra R igual 1000, por acá también 1000, y que se trata, digamos, de una anualidad ahí vencida, ¿no? Porque el periodo cero está acá, no estoy pagando en el periodo cero, recién estoy pagando al vencimiento del periodo 1, estoy pagando al vencimiento del periodo 2, estoy pagando al vencimiento del periodo 3, ¿no? Esta es la R que nosotros vamos a determinar, ¿no? En este momento. Y este es el factor de recuperación que vamos a considerar, ¿no? Una fórmula media tenebrosa, pero facilito, digamos, ingresando los datos, ¿no? Pero también, digamos, tenemos aquí este numeral 5 donde dice factor de agrupamiento al presente. Al presente quiere decir que voy a determinar P, pero utilizando R, ¿no? En este caso es cuando yo tengo R, ¿no? Pero quiero saber cuánto es el capital que me han prestado.
Entonces, si tengo R y tengo el tiempo y tengo la tasa que están dentro del factor, me va a permitir determinar P correspondiente, ¿no? Y podrán ver que esta fórmula es exactamente inversa a esta. Estos son inversos. Estas fórmulas son inversas. Miren el factor, ¿no? Son inversos, ¿no? Igualmente, podrán ver esto de acá. Estos también son inversos. Y estos también son inversos. Cuando digo inversos, quiere decir que de esta fórmula de acá se ha despejado P y está acá. Igualmente, cuando digo inversos, aquí en este caso, acá he despejado R de acá, de esta fórmula, he despejado R y acá está su fórmula. En este caso, yo tengo esta fórmula, de acá, de esta fórmula, despejo R y están aquí la fórmula de R correspondiente. De manera que uno no tiene por qué mecanizarse, digamos, aquí en aprender cuál es el dividendo, cuál es el divisor de cada uno, sino entender primero estos factores, entender estos factores. Entendiendo estos factores, luego, digamos, aprende uno esta fórmula, 3 fórmulas, y de ahí despejando esas, encontramos las otras, y ya está, ¿no? O también al revés, podemos, digamos, en términos generales, me puedo, digamos, partir de acá, me aprendo a manejar estas 3 fórmulas y de acá puedo despejar la otra, porque como hemos dicho, están relacionadas una a otra, ¿no? Están relacionadas una a otra. Muy bien. Pues estos datos así como están, podría, digamos, darnos escalofrío, ¿no? Va a darnos escalofrío, ¿no? Pero no es tan así, digamos, simplemente una forma general, ¿no? Una forma general de entender, ¿no? Porque todo esto es más facilito de lo que creemos, ¿no? Y entonces, vamos por ahí a ver. Bueno, este cuadrito también lo presentamos la semana pasada, ¿no? Y lo presentamos para ver, digamos, que aquí tenemos aquí 2 a 2, ¿no? Que estos factores, estos 6 factores que estamos estudiando, se relacionan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que cuando nos referimos a actualizar, por ejemplo, cuando queremos actualizar, es que vamos a determinar P. Ahí está P, actualizar. Los dos factores que me llevan a determinar P. El primero partiendo de S y el segundo partiendo de R. Y ya está. Y de esa forma puedo llevar a cabo la actualización, ¿no? La actualización. ¿Qué cosa es actualizar? Restar intereses. En términos generales. En el otro lado tenemos la capitalización. ¿Qué cosa es la capitalización? En términos generales es sumar intereses. Y acá es restar intereses, como hemos dicho. Bien, y aquí entonces tenemos en la capitalización, nosotros vamos a determinar S. Cuando hablemos de capitalización, vamos a determinar S, sí o sí, ¿no? Y tenemos ahí 2 formas o 2 fórmulas para determinar. En la primera conocemos P y lo multiplicamos por el factor respectivo, ¿no? Y acá conocemos R y también lo multiplicamos por el factor que ya lo hemos revisado anteriormente, los factores, ¿no? Y ya está. Y de esa forma, entonces, actualicé por acá y capitalicé por acá. Pero ahora el punto central de nosotros es determinar R, más que S, más que P,
es determinar R. Nuestro tema es determinar R. Y entonces tenemos ahí la primera forma de determinar R es esta. Aquí que lo tenemos en la parte superior. Ahí está. R, ¿no? Y en la parte inferior, la otra forma de determinar R. Dos formas. Acá estamos utilizando un factor. Este es un factor. Y acá estamos utilizando otro factor. Y este factor, a ver, para ustedes, este factor, ¿cómo se llama? Que estoy ahí escribiendo en este momento. ¿Cómo se llama ese factor? De recuperación de capital. Recuperación de capital. Claro, claro, claro. Exactamente. Este es el famoso factor de recuperación de capital. Y cada uno de los factores tiene su nombre, pero para este caso nos toca ahí este factor de recuperación de capital. Y entonces, en este caso, podemos ver que necesitamos P. Necesitamos P. Y necesitamos también I, que ya lo habíamos dicho. Y necesitamos N. E igual en la parte inferior, N y también I. Y nada más. Y ya está. Y ya está, digamos, con eso podemos determinar todos los datos que correspondan. Entonces, este es nuestro factor, perdón, esta es nuestra fórmula. Esta es nuestra fórmula, donde estamos multiplicando P por este factor. Aquí, generalmente en la fórmula le ponen un corchete para poder llevar a cabo las operaciones, ¿no? Entonces ahí, P multiplicado por el factor de recuperación de capital y obtenemos la R. Esta R va a ser utilizada para la cuota constante, no se olviden, ¿eh? Cuota constante o cuota fija. Aquí en la parte superior, esto lo vamos a ver después, que este es utilizado para otro tipo de cuota. Este es también R, ¿no? Pero es utilizado para otro tipo de cuotas, ¿no? Que lo vamos a ver la próxima semana. Pero bien, seguimos. A ver qué pasó acá. Ya. Entonces, ahora nos vamos a aplicar o determinar, digamos, esta cuota, ¿no? Que no quiere caminar esto. Un ratito. Estamos acá, de aquí nos pasamos acá. Determinación de rentas o anualidades con el método cuota constante o método francés, como ya lo hemos venido hablando, ¿no? Y tenemos para comenzar ahí algunos conceptos para, dice, el sistema de amortización francés para créditos establece que el importe de la cuota mensuales es fijo o constante. Esto lo hemos reiterado ya hasta el cansancio. Esa es la característica principal. Es fijo o constante durante todo el periodo definido, ¿no? Si es, por ejemplo, un año para pagarlo mensualmente, tendremos ahí 12 cuotas mensuales. Si al contrario, el periodo es solamente un semestre y lo tenemos que pagar en meses, tendremos ahí 6 cuotas fijas mensuales y así sucesivamente. Entonces, esa es la característica principal de este método francés, que consiste, digamos, en pagar cuotas. Ahí está bien clarito, cuotas, y que esto se determina con R, ¿no? De tipo fijo o constante. Además dice, esto quiere decir que el deudor pagará siempre la misma cantidad de dinero en cada cuota hasta la cancelación final de la deuda. Eso también ya lo hemos visto en la gráfica, incluso complementa lo anterior. Si es constante, pues es la misma cantidad, ¿no? Pero también podemos hablar aquí del acreedor, ¿no? Si fuera el acreedor, ¿qué cosa va a hacer acá el acreedor? ¿Qué dicen ustedes? Si estuviéramos hablando del acreedor aquí, ¿qué va a hacer el acreedor aquí? Cobra. Cobrar, claro. El acreedor tendrá que cobrar aquí, ¿no?
Exacto. Si es deudor, va a pagar. Si es acreedor, va a cobrar, ¿no? ¿Qué cosa? La misma cantidad de dinero en cada oportunidad, ¿no? Muy bien. Creo que mayormente ya no merece o no amerita mayor aclaración porque ya lo hemos venido trabajando eso con otros aspectos. Ahora, ¿qué se en otros términos, con otros autores, por ejemplo, en esta página de Ibercaja, es una página española, ¿por qué española? Cuando tiene ES es España, ¿no? Ibercaja es una caja. En España es muy común las cajas, más que los bancos incluso. Bancos tenemos ahí uno o dos, ahí bancos como el Santander en España, y más tenemos las cajas. Tenemos cajas en cada provincia, en cada distrito, muchas cajas de ese tipo, ¿no? Y más bien justamente el modelo de cajas español que lo hemos traído acá al Perú. Y acá tenemos las cajas municipales, cajas rurales, cajas de crédito popular, etcétera, ¿no? Bien, qué cosa dice respecto a esta Ibercaja que dice respecto a la amortización por el modelo francés? Dice, se trata de un sistema de amortización mediante cuotas constantes. De hecho, también es conocido como sistema de cuotas fijas. Esto quiere decir que todos los meses pagaremos lo mismo hasta conseguir la liquidación total del préstamo. Bueno, está reiterando lo que acabamos de decir y lo que hemos venido diciendo durante casi ya la hora y media de clase que tenemos, ¿no? Entonces, está reiterando solamente. Es una forma entonces ahí de ver, pero parece que tenemos más detalles aquí. Ah, ¿qué factores? Bueno, los factores que intervienen, ¿no? Los factores que intervienen que también lo hemos venido aclarando, pero ¿qué cosa dice aquí Ibercaja? Ibercaja dice, este sistema de cuotas fijas está determinado por tres factores fundamentales. Primero habla del capital prestado, la famosa P, la P, ¿no? Es decir, dice, es la cantidad de dinero que nos da el banco. Si es un préstamo, ¿no? Si es un préstamo, nos da el banco, ¿no? Ya está. El tipo de interés, ¿no? Aquí estamos hablando de I, el tipo de interés. Puede ser fijo. Miren, esto es bien interesante, ¿eh? Puede ser fijo el interés, puede ser mixto o puede ser variable. Así lo manejan ahí en España, ¿no? Eso quiere decir que al haber un interés fijo por un periodo, está bien, así se pagan esa tasa, pero puede haber también otro tipo de interés variable, ¿no? Variable, variable por alguna circunstancia que puede variar. Por ejemplo, por efecto de la inflación podría variar. Eso quiere decir que puede ser fijo por un periodo. Por ejemplo, si, si el periodo de 3 meses no ha habido inflación, hemos pagado una determinada tasa, pero después aumentó la inflación como está ocurriendo ahora, podría, digamos, aumentar la tasa y se convierte, digamos, ya en una tasa variable. O podría ser aplicada una parte fija y una parte variable. Al final de cuentas, digamos aquí que va a haber una tasa de interés. Y al respecto dice que es el porcentaje de ganancia que va, si se trata del banco, ¿no? De ganancia que tiene el banco, ¿no? Por haberle dejado el dinero, ¿no? Se reparte, dice, a lo largo de toda la vida del préstamo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo del préstamo vamos a pagar intereses, ¿no? En cada cuota, ya dijimos que cada cuota se va a caracterizar, digamos, que vamos a
a pagar una parte, vamos a amortizar una parte de capital más el interés correspondiente. En cada cuota va a haber el interés. Y cuando hablamos de este I, estamos hablando de este. Ahí. Esta es la tasa. Esta I es la tasa. La tasa. Y el interés es el importe. Esto viene, esta I es de interés y también I de importe que vamos a pagar, ¿no? Porque siempre la tasa de interés está expresada en un importe, ¿no? Muy bien. Y entonces luego nos dice que hay una duración, o sea, un plazo, o sea, N, ¿no? Aquí nos está hablando de N, ¿no? Los préstamos se conceden a un determinado plazo. Y ojo ahí es lo que dice luego. Cuanto mayor sea el plazo, más alto será el tipo de interés aplicable. ¿Sí? Y eso nos indica, digamos, que son directamente proporcionales. La tasa es directamente proporcional al tiempo, o al contrario, el tiempo es directamente proporcional a la tasa. A mayor tiempo, mayor tasa. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo hay más riesgo, ¿no? Hay más riesgo para la recuperación correspondiente y por eso, digamos, que se termina, digamos, cobrando más, ¿no? Entonces, todos estos elementos ya lo habíamos identificado, simplemente lo estamos reiterando para que ustedes tengan como parte teórica acá, ¿no? Antes de entrar de lleno, digamos, aquí, tenemos aquí, por ejemplo, dos modelos, del cual ya habíamos estado hablando, ¿no? De este francés, con su cuota fija o constante, ¿no? No se olviden que aquí la cuota es fija, y en el alemán, más bien la cuota va a ser decreciente. Aquí fija lo vamos a expresar así, con esta rayita, y decreciente que la cuota va decreciendo. Y vamos a verlo acá en lo que dice. Por ejemplo, miren, se trata de una deuda de $300 a un interés de 11%, ¿no? Y que se va a pagar en 12 meses. Y la cuota se ha fijado aquí, cuota fija, ahí está, miren, cuota fija, ahí está, fija, 26.51, ya está. Y nos vamos al otro lado. Hablamos de la misma deuda, $300. Tasa de interés la misma, 11. Y el tiempo también 12 meses. Pero las cuotas son decrecientes, como ya lo indiqué. Ahí está, decreciendo la cuota. Y la primera cuota, miren acá, la primera cuota es esta cantidad. La segunda es menor. La que viene sigue disminuyendo, ¿no? Sigue disminuyendo, ¿no? Al final, digamos, al final de todo esto, o antes de llegar al final, en el modelo francés, miren, la primera cuota es 26.56. La segunda igual, porque es fija. La tercera igual. Y la cuarta y la quinta duran, si es 12 meses, habrá 12 cuotas ahí, ¿no? Y todas van a ser iguales, ¿no? El asunto es que, miren, con el método francés terminamos pagando un poquito más que con el modelo alemán, ¿no? Acá pagamos, miren, 318.12 y acá 317.88. Aquí por la cantidad que es pequeña, $300, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero imagínense si fuera $100.000, $500.000, $1.000.000 que estamos prestando a una entidad, ¿no? Ahí ya va a haber, digamos, diferencias, ¿no? Entonces aquí hay que saber elegir un determinado método o un determinado sistema, como dice aquí le llama sistema, ¿no? Sistema de amortización francés, sistema de amortización alemán. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Miren,
¿Quiénes pueden utilizar, y esto ya es como un adelanto, quiénes pueden utilizar este sistema de amortización francés? El francés, ¿quiénes? Una empresa que tiene mercado, o sea, una empresa que ya está en el mercado, es antigua, ya tiene mercado, ¿no? Tiene mercado. Cuando digo tiene mercado, es decir que tiene clientes. Tiene clientes y tiene asegurado la cobranza y como que, y como que tiene un número establecido de clientes y tiene asegurada una cobranza casi fija, ¿no? Por lo tanto, se compromete a pagar cuotas fijas. En cambio, en el otro lado, por ejemplo, esto no sería el alemán no sería aplicable, por ejemplo, a una empresa nueva. Aquí una empresa nueva no le convendría a una empresa nueva. ¿Por qué? Porque comenzaría pagando una cuota alta, pero sí le convendría a una empresa como la anterior, a una empresa que ya tiene mercado, una empresa antigua, ¿no? Una empresa antigua que ya tiene mercado, ¿no? Porque si ya tiene mercado, cualesquiera que sea la forma del crédito, va a tener los recursos para devolverlo. Cuando hablo de tener mercado, nuevamente reitero, estoy diciendo que tenemos clientes y los clientes nos van, aseguramos con los clientes que nos van a cobrar, ¿no? Porque en una empresa, miren, este es otro detalle que debemos tener como estrategia, ¿no? Cuando nosotros tenemos un negocio, primero debemos cobrar, uno, primero cobrar, y dos, recién pagar. O sea, con eso, digamos, yo aseguro pagar las cuotas correspondientes, ya sea, digamos, estas del método francés o estas propias del método o sistema alemán, ¿no? Con cualquiera de estas formas, ¿no? Primero cobro, después pago. Un mal negocio sería, digamos, primero, digamos, pagar y luego, dos, cobrar. Eso sería un pésimo negocio. En la práctica, digamos, esto, esto no, esto no es lo adecuado, ¿no? En la práctica, ¿qué se hace? Miren, se estima, digamos, cobrar a 30 días. O sea, una empresa debería tratar de cobrar a 30 días y pagar a 90 días, por decir. Eso sería una buena estrategia, ¿no? Cobrar, cobrar a 30 y pagar a 90. O lo que hacen los bancos, ¿no? Los bancos hacen lo siguiente. Te cobran, te cobran, te cobran, por decir, 50% anual y te pagan 1% anual. Dígame si no es negocio eso. Claro, porque aquí tenemos que ver desde el punto de vista de los negocios. Aquí los negocios no son beneficencia, digamos, ¿no? Los negocios no son beneficencia, tiene que apuntar a ganar, ¿no? Primero cobro, después pago. Cobro a 30 días y pago a 60, 90, 120 días. Cobro a una tasa alta y debo tratar de pagar a una tasa menor. Y entonces así se hace negocio, ¿no? Otra forma de complementar esto de los negocios es lo que pasa acá, miren. Atento con este cuadrito que voy a hacer. Los que están en contabilidad, este cuadrito lo conocen. Y también ustedes que son de administración y otras especialidades también llevan curso de contabilidad, ¿no? Aquí estoy hablando del estado de situación financiera, ¿no? El estado de situación financiera. En este estado de situación financiera,
En este lado vamos a tener deudas. Todo lo que vamos a tener acá son deudas. Y acá, todo lo que vamos a tener acá son inversiones. Se llama activos, pero son inversiones. Entonces, por un lado tenemos deudas y por otro lado inversiones. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Con este tema. El asunto es que acá vamos a pagar una tasa, por decir acá. Miren, y esta tasa se llama así, se llama el costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital. Tengo un costo promedio ponderado de capital de, por decir, de 20%. O sea, mis deudas en promedio, tienen un costo de 20%, suponiendo anual. Mis deudas tienen un costo, todas mis deudas, de pasivo, de patrimonio, todas mis deudas tienen un costo promedio ponderado de capital de 20%. Y entonces, como yo hago negocios, yo no soy beneficencia, como hago negocios, tengo que buscar acá, tener una tasa, atento ahí, tasa de rentabilidad mínima atractiva, así se llama, tasa de rentabilidad mínima atractiva, por ejemplo, de 30%. Ajá, ahí sí, pues, ¿no? Eso es negocio. Pago 20% por intereses y gano 30% de rentabilidad o de intereses por mis inversiones correspondientes. Así se hace negocio. Esto en términos más sofisticados, ¿saben cómo le llaman? Generación de valor. Cuando una empresa está generando valor. Porque tranquilamente si podría pasar de otra manera, ¿no? Si tengo un costo de deuda de 20, tengo ahí 20, y acá tengo 20 también, suponiendo que acá tengo 20, no estoy generando valor. Si tengo 20 acá y acá solamente tengo 18, por decir, estaría perdiendo valor. Entonces siempre se apunta, digamos, a generar valor en una empresa. ¿Cómo? Haciendo más rentable todos los activos que tiene una empresa y negociando adecuadamente las deudas a través de este tipo de cuotas que estamos hablando justamente, ¿no? Por ejemplo, si yo eh, estimo, digamos, que, que voy a obtener un préstamo de un banco, tendría que analizar si este método es más conveniente que este método. Pero tengo que analizarlo el término de negocio, no simplemente por la tasa de interés que voy a pagar. Aquí, por ejemplo, voy a pagar menos, y aparentemente me convendría, ¿no? Pero no necesariamente, porque de repente no puedo pagar una cuota alta al inicio, y entonces no me convendría este método alemán, ¿no? Entonces tendría que analizar todos los sistemas que existen y establecer, digamos, lo más conveniente para mí, ¿no? Muy bien, entonces así va a suceder todo esto. Hay que conocer los sistemas, ver los formulismos correspondientes y analizar, sacar conclusiones. Adelante, María de los Ángeles. Profesor, sí, tenía una duda. Ayer estaba viendo unos videos ¿Ya? sobre el método francés, alemán y también el inglés, y decían que el método alemán no es muy frecuente porque a medida que va pasando el tiempo los intereses van bajando y que este se iba a deducir a partir del saldo que se iba amortizando. ¿Eso es verdad, profesor? Es verdad, digamos, y pasa en todo, en todos los sistemas, ¿no? En todos los sistemas, eh, en algunos casos los intereses van subiendo, pero si los intereses suben, la amortización del capital baja.
Y eso va a pasar en todos los sistemas. Por eso que más que ver, digamos, el total de intereses que voy a pagar, tengo que ver la conveniencia, digamos. Por ejemplo, ya le decía hace un momento, en este método alemán, por ejemplo, si yo tengo una empresa que ya está en el mercado, es antigua, tiene mercado, tiene clientes, tengo asegurado el cobro, me convendría esto. ¿Por qué? Porque primero voy a pagar una cuota ligeramente alta y al final voy a pagar un tanto menos, ¿no? Un tanto menos. Por lo tanto, digamos, me convendría esto. Pero en cambio, digamos, si no tuvieran ese tipo de condición de mercado, tendría que utilizar el método francés o el método americano, ¿no? Depende, digamos, de cada situación. Luego, vamos a ver gráficamente aquí cómo sucede eso del interés y la amortización, ¿no? Porque como hay casos, digamos, donde el interés disminuye, como acá, como dices tú, por ejemplo, acá el interés va a disminuir, ¿no? El interés disminuye, pero aumenta la amortización. Así, eso va a pasar ahí. Y acá va a suceder de sentido contrario, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más de un ratito. Miren, estamos regresando ahí en 20 minutos. Vamos a hacer un descanso y estamos regresando en 20 minutos, ¿sí? ¿Le parece? Sí, profesor, no hay problema. Gracias, muy amable. Tomamos un cafecito por ahí y nos reencontramos.